Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo cuestionario bíblico. Hoy vamos con acertijos, sí, acertijos bíblicos que riman y son 100 en total, así que preparados, ¡comencemos! Fue un diácono muy especial y predicaba sin igual, pero después que su discurso escucharon, a pedradas lo mataron. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Un hombre llamado Esteban, elegido como diácono, sin embargo, predicaba la palabra de Dios y también por ello lo mataron apedreado. Hechos 7, 54 al 60. Segundo acertijo, por favor, bien concentrados. Yo soy mujer de renombre y con presentes y regalos vine solo para ver la gloria, riqueza y poder de un hombre. ¿Quién soy? Vamos a ver, ¿recuerdas quién es esta mujer? Muy bien, una reina, la reina de Sabá o la reina de Saba. Primer libro de Reyes 10 del 1 al 13 menciona que vino a conocer a ese hombre por su sabiduría, el rey Salomón, y le trajo presentes y regalos. Siguiente acertijo, atentos. Encerrados y amarrados, igual hemos cantado. Mientras tanto, el poder de Dios por terremoto nos ha liberado. ¿Quiénes son? Vamos a ver, y la respuesta es muy bien. Pablo y Silas, claro que sí, compañeros misioneros en los viajes. Hechos 16, 23 al 31 menciona que estuvieron encarcelados, pero allí cantaron y un terremoto de Dios los liberó. Siguiente personaje, dice así: un milagro yo he visto y he quedado admirado, pues Dios al león su boca ha tapado. ¿Quién es? Está súper fácil este acertijo. Muy bien. ¿Quién más sino el profeta Daniel? Daniel capítulo 6 menciona que fue arrojado al foso de los leones por los sátrapas y por el rey Darío, pero Dios cerró la boca de los leones. Siguiente acertijo, por favor, concentrados. Vamos a ver. Por no salir a la guerra me llegó la tentación, y por desearla con mis ojos en pecado caí yo. ¿Quién soy? Vamos a ver. Muy bien. El rey David, segundo libro de Samuel 11, menciona que en los tiempos que los reyes salían a la guerra, David se quedó y se puso a mirar a una chica que tenía esposo. La trajo y pecó con ella. Siguiente acertijo. A ver, concentrados. Dice así: de hijo a esclavo, de esclavo a gobernador. Así Dios cumplió los sueños que en mí depositó. ¿Quién soy? Vamos a ver si respondiste bien. Muy bien, el soñador, el hombre de las túnicas de colores, José. Génesis 39 del 20 al 23 lo menciona. Y vamos con el siguiente acertijo. Atentos por favor. Era una joven muy guardadita y por obra de Dios un bebé apareció en su barriguita. ¿Quién es? ¿Ya la tienes en mente? Pues si respondiste María, la madre de Jesús, estás en lo correcto. Mateo 1 del 1 al 18 menciona que por obra del Espíritu Santo María quedó encinta, y nada más y nada menos que del Hijo de Dios, de Jesús. Siguiente personaje. De perseguidor a ser perseguido viví, porque camino a Damasco a Jesús conocí y en su discípulo me convertí. ¿Quién soy? Vamos a ver. Muy bien. El apóstol Pablo, más conocido como Saulo en ese momento, cuando Dios lo llamó.
Hechos 8:1 y 9:1 al 31. Siguiente acertijo, dice así: por hacer yo un favor, Dios me vio con compasión. Mi pecado perdonó y luego me dio una gran misión. ¿Quién soy? Y esta persona es, muy bien, de hecho, una mujer llamada Rahab, que recibió a los 2 espías, los guardó en su casa y luego los dejó descolgarse por la ventana de su casa. Josué 2:1 y 61:17. Siguiente pregunta. Por un plato de comida desperdicié lo mejor, aunque procuré con lágrimas rescatar ese don, ya no pude y eso fue lo peor. ¿Quiénes son? Pues estamos hablando de Esaú, pero también podríamos mencionar a su hermano Jacob, que fue a quien él le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú. Génesis 25 del 27 al 34. Siguiente acertijo. Atentos por favor. Soy martillo que golpeo, soy espada que traspaso, soy lámpara que ilumina el camino del necesitado. ¿Quién soy? Vamos a ver, no es una persona, es la Biblia, porque la Biblia es la que transforma el corazón de 1000 maneras, llega donde ninguna otra cosa llega. Salmo 119, 105 lo menciona. Siguiente pregunta, dice así: 2 esposos se ensañaron y decidieron mentir. No te asustes, amiguito, lo que te voy a decir, que por su mentira llegaron a morir. ¿Quiénes son? Vamos a ver si lo sabías. Esta parejita que quiso mentirle a Dios y al Espíritu Santo, pero no puedes mentirle al Señor. Ananías y Zafira, Hechos 5 del 1 al 11. Siguiente acertijo bíblico. Por burlarse del marido y de su alabanza al Señor, recibió fuerte castigo y eso fue lo peor. ¿Quién es? Pues estamos hablando de nada más y nada menos que de Mical, la esposa de David. Es más, ella fue hija del rey Saúl. Primer libro de Crónicas 15:29 menciona que se burló o se rió de David porque éste danzaba delante del arca de Dios. Siguiente acertijo. Pastor de ovejas yo era, así a mi Dios alababa, pero llegó un día que las batallas de Dios peleaba. ¿Quién soy? Pues estamos hablando nada más y nada menos que del rey David. Recuerdan que de joven fue pastor de ovejas y terminó siendo un gran guerrero y luego el rey de Israel. Primer libro de Samuel 16 del 1 al 13. Siguiente acertijo. Mis hermanos a mi padre mentira le dijeron, pero la verdad fue que ellos a mí me vendieron. ¿Quién soy? Pista, ya salió en el acertijo. Vamos a ver si ven que ya había salido. Recuerden que los hermanos mintieron acerca de José. Lo vendieron, pero su padre no lo supo, José. Génesis 37, siguiente acertijo. Atentos, está cortico, dice así. Caminé con Dios. De repente desaparecí. ¿Puedes decir quién soy? Pues estamos hablando de Enoc. Recuerda que la Biblia en Génesis 5:24 menciona que este hombre caminó con Dios y luego desapareció. Al parecer no pasó por la muerte. Siguiente acertijo.
Con un amigo yo iba cuando de repente un fuego me envolvía. Hacia el cielo llegué y por la muerte no pasé. ¿Quién soy? Estamos hablando del profeta Elías, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos de 9 al 11. Mencionan también que se fue en medio de un torbellino. Siguiente acertijo. Creyeron que me perdí, mas estaba dialogando. ¿Puedes decir, amigo, de quién estamos hablando? Pues sí, estamos hablando de nada más y nada menos de Jesús, solo que cuando eso tenía 12 años, ¿recuerdan? Que se le desapareció por 3 días a sus padres, pero estaba en el templo dialogando con los eruditos. Lucas 2 del 41 al 52 lo menciona. Penúltimo acertijo. Eran 10 las mujeres que esperaban lo mejor, 5 salieron ganadoras y las 5 otras esperaron lo peor. ¿Quiénes son? Pues muy bien, las 10 vírgenes, la enseñanza de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Mateo 25 del 1 al 13 lo menciona y vamos con la pregunta número 20. Dice así: mi comida son langostas y mi deleite es la miel. Soy mensajero o profeta y a Dios siervo fiel. ¿Quién soy? Vamos a ver. Muy bien, estamos hablando de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 4 lo mencionan y llegamos a... Soy muy alto, soy muy fuerte y muy gruñón. Ese pequeño joven con su honda y con sus piedras me mató. ¿Quién es? Vamos a ver si resolviste bien el primer acertijo. La respuesta era muy bien. Goliat, quien murió por una piedra en su frente y luego le cortaron la cabeza. En el primer libro de Samuel 17 se menciona. Segundo acertijo, concentrados. Dice así: construyeron y construyeron hasta que los muchos idiomas los confundieron. ¿Qué escena bíblica es? Vamos a ver si lo lograste porque la respuesta es muy bien. La escena de la Torre de Babel donde Dios confundió los idiomas de las personas. Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9. Siguiente acertijo. Dice así: a este artilugio entramos de 2 en 2 y un espacio se nos asignó. Allí estuvimos 40 días mientras la lluvia caía y caía. Y la respuesta es muy bien, los animalitos del arca de Noé. Génesis capítulo 7 lo menciona. Aunque cabe resaltar que no estuvieron por 40 días. Por 40 días llovió, pero estuvieron por aproximadamente un año en el arca hasta que la tierra se secó. Siguiente acertijo. Dice así: este rey a los leones me lanzó para que fuera su comida, pero él no sospechó que Dios me protegería. ¿Quién sería este rey? El rey, muy bien, el rey Darío fue quien echó a su amigo Daniel. Sí, movido por los sátrapas, malos consejeros. Daniel capítulo 6 lo menciona. Lo importante es que Daniel salió ileso del foso de los leones. Siguiente acertijo. Dice: en Dios confié y al gigante le gané. Cuando menos lo esperaban, con una piedrecita, la pelea terminaba.
Si ya mencionamos al gigante Goliat, ¿cómo no mencionar? Muy bien, al joven David. Sí, cuando tan solo era un joven. A él fue el que Dios usó para matar al gigante Goliat. Recuerda que está en primer libro de Samuel, capítulo 17. Siguiente acertijo. Dice así. Escucha, de ser perseguidor pasé a ser perseguido, porque Jesús se me presentó mientras iba a Damasco de camino. Vamos a responder todos en 3, en 2, en 1 y estamos hablando del... Claro que sí, el apóstol Pablo. Hechos 9 del 1 al 6 menciona que iba camino a Damasco para perseguir cristianos. Lo que no se esperaba es que el mismo Jesús en un resplandor se le apareció en el camino. Siguiente acertijo. En este libro del Nuevo Testamento se narran las historias referentes a la iglesia naciente. ¿Cuál libro será? Si respondiste el libro de los Hechos de los Apóstoles, estás en lo cierto. Ahí se menciona en sus 28 capítulos toda la historia de la iglesia naciente, la iglesia que el Señor Jesús estableció a través de los apóstoles. Siguiente acertijo. Me quedé con mi suegra después de perder a mi marido e hice de su Dios y de su pueblo como si fueran los míos. Esta gran y ejemplar mujer, si digo ejemplar, Ruth, porque pese a que su marido murió, ella se quedó con su suegra, estuvo con ella hasta el fin. Ruth capítulo 1 y en todo el libro de Ruth se menciona. Siguiente acertijo, atentos porque esto está buenísimo. Por ser demasiado confiado y contar su secreto a quien no debía, se quedó sin pelo y sin poder ver la luz del día. Y la respuesta es, pero por supuesto, el juez llamado Sansón, sí, el hombre más fuerte de la Biblia. Se entregó a los amores de Dalila y allí perdió hasta su vida posteriormente. Jueces 16, del 16 al 21, siguiente acertijo. Por no querer obedecer, en la panza de un gran pez me encontré. Después que me vomitó, me apresuré a predicar la palabra de Dios. Bueno, yo creo que así nos pasa también a nosotros, claro que sí, porque somos como Jonás. El Señor nos envía a una tarea importante y sencillamente despreciamos esa tarea, terminamos en problemas y luego sí vamos a cumplir la tarea. Jonás capítulo 1 lo menciona, siguiente acertijo. No somos dos, soy uno y también somos tres. Y todo lo que existe en el universo, creado por mí fue. Vamos a responderla juntos, vamos que sí se puede. Y la respuesta es, ¿quién más sino nuestro buen Dios? Porque no son dos, es uno, pero a la vez sí es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo puedes leer implícitamente desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, en toda la Biblia. Siguiente acertijo. De la costilla de mi marido, Dios creó mis huesitos, porque él estaba cansado de poner nombre a los animalitos. Creo que estaba súper fácil porque estamos hablando de la primera mujer sobre la tierra. Sí, Eva. Su nombre significa madre de todos los vivientes. Génesis 2, 18 al 25 menciona que fue creada a partir de la costilla de su marido Adán. Siguiente acertijo. A un árbol me subí porque a Jesús quería ver. Grande sorpresa me llevé cuando dijo que a mi casa quería ir él.
Y la respuesta es muy bien. Zaqueo, un hombre publicano, recaudador de impuestos de baja estatura que tuvo que subir a un árbol sicomoro para ver a Jesús, y Jesús le dijo: es necesario que yo pose hoy en tu casa. Lucas 19 del 1 al 10. Siguiente acertijo. Fui humilde carpintero, pero Dios me dio una gran misión: cuidar como si fuera mi hijo al mismo Hijo de Dios. Qué maravilloso privilegio el que tuvo este hombre llamado José, un humilde carpintero. Tuvo el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús, nada más y nada menos que del mismo Hijo de Dios. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, siguiente acertijo. En Reina me corventí sin jamás haberlo soñado. Dios me usó para salvar a su pueblo, ya Él lo había preparado. Vamos a ver, termina el tiempo y la respuesta es muy bien. Esther, más conocida como la reina Esther. Sí, allí en Persia fue nombrada reina. Esther en sus 10 capítulos lo menciona y vamos con la siguiente pregunta o acertijo. Dentro de mi barriga luchaban dos gemelos. Con el tiempo se convertirían en dos naciones y pueblos. A ver, ¿quién es esta mujer? Muy bien, Rebeca, la mamá de Esaú y Jacob. Dentro de ella estaba ese par de gemelos que luchaban desde el vientre. Génesis 25 del 20 al 23 narra esta maravillosa historia. Siguiente acertijo. Fui el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. Comencé reinando muy bien, pero qué trágico fue mi fin. Y la respuesta es muy bien. Saúl, sí, Saúl, el primer rey de Israel. Comenzó bien, ¿cierto? Ungido por Samuel, pero terminó haciendo las cosas a su manera y no a la forma de Dios. Primero de Samuel 9 lo menciona y vamos con el siguiente acertijo. Mis hermanos enojados en un pozo me tiraron. No les gustaba la ropa que mi papá me había regalado. Vamos a ver, y la respuesta es muy bien, José el soñador, el hijo de Jacob o Israel. Génesis 37 lo menciona. Más que le envidiaban su ropa, lo envidiaban a él porque Dios tenía grandes planes con José. Penúltimo acertijo. A mi marido desprecié porque danzaba ante Dios. Sin hijos me quedé, fue el castigo que me tocó. Pues aquí, mis queridos, estamos hablando de, muy bien, Mical. Mical era hija de Saúl, que se casó con David. David danzaba delante del arca del Señor y ella lo menospreció. Segundo de Samuel 6, 21 al 23. Y vamos con la última pregunta, último acertijo, que quédate hasta el final. Eran dos hermanas que en la misma casa vivían. Una estaba muy ocupada, la otra con Jesús compartía. ¿Quiénes son? Recuerda, quédate hasta el final porque hay una pregunta bonus, una pregunta más. Vamos a responder muy bien. Marta y María. Marta, turbada y cansada estaba, afanada estaba con muchos quehaceres, pero María eligió la mejor parte, que era estar a los pies de Jesús, la cual no le sería quitada. Lucas 10, 38. Inteligente y astuta como ella sola, provocó hacer el mal, por eso por el suelo se tuvo que arrastrar. Termina el tiempo y la respuesta es muy bien, felicidades. Si respondiste la serpiente, tipología del enemigo de Satanás.
lo puedes leer en Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Por eso se tuvo que arrastrar. Segundo acertijo. Dice: hizo caso a Dios y advirtió de la tragedia que venía, pero nadie lo escuchó y luego se lamentaron porque a ninguno les abrió. Termina el tiempo y la respuesta es perfecto. Otro personaje muy reconocido de la Biblia, Noé en el diluvio. Por eso Dios le dijo que hiciera un arca y nadie le creyó hasta que se cerraron las puertas. Génesis capítulo 5 al capítulo número 7. Siguiente acertijo. Hoy lo vemos entre el cielo y la tierra y al principio no existía, pero Dios nos prometió que así nunca más nos destruiría. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Muy bien, estamos hablando de nada más y nada menos que del arco iris. Precisamente después del diluvio, el Señor prometió que nunca nos destruiría de esa manera. Por eso puso el arco iris. Génesis capítulo 9, versículos del 13 al 16. Siguiente acertijo. Dios llamó a este hombre y le cumplió lo que le prometía, que cuando menos esperara, una multitud vendría. Y la respuesta es perfecto. Abraham o Abraham. Dios lo llamó cuando no tenía ni tierra, ni parentela, ni descendencia. Y luego le dio una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Le cumplió. Génesis capítulo 12 al capítulo 15. Siguiente acertijo. Lo amaba como a nadie en la vida, pero nunca pensamos que Dios se lo pediría. Al final un milagro ocurría y la sangre de un carnerito se derramaría. Tiempo, y si respondiste Isaac, estás en lo correcto. Precisamente el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y el Señor se lo pidió en sacrificio, pero luego, ¡bum!, el milagro, un carnerito para el sacrificio. Génesis capítulo número 22, y atentos, concentrados a este acertijo. Vamos a ver. Huyó de su hermano por quitarle lo más preciado. Además fue valiente luchador que hasta con un ángel peleó. Y la respuesta es muy bien, Jacob. Recuerden que la primogenitura le pertenecía a Esaú y él la tomó. Además, fue un valiente luchador porque luchó con el ángel hasta que lo bendijera. Génesis capítulo 32 narra esta maravillosa escena. Siguiente acertijo. Le tuvieron rabia y envidia por lo que hablaba, y hasta en los sueños Dios le mostraba que hasta el final de sus días administraba. Bueno, yo creo que la palabra clave aquí son los sueños, ¿cierto? Muy bien, estamos hablando de José. Sí, José el hijo de Jacob, José el soñador. Génesis capítulo 37 al capítulo 45 hablan de este hombre de la Biblia. Siguiente acertijo dice así: su hermano siempre le acompañó porque su lengua se enredó. Aunque miedo en su corazón sintió, siempre a Dios le creyó. Y la respuesta es muy bien. Siempre a Dios le creyó y hasta un mar él abrió. Podríamos complementar. Toda la vida de Moisés, de este hombre espectacular, la puedes leer en el libro de Éxodo. Siguiente acertijo dice así: muchos la refutan, otros muchos la obedecen, pero los que deciden conocerla en el infierno no perecen. Terminó el tiempo. ¿Cómo te fue con esta? ¿Cómo te fue con esta? Estamos hablando de la maravillosa Biblia, la palabra, las escrituras, lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que léela porque cambiará tu vida por completo y tu destino.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Siguiente acertijo, atentos por favor. Vivió entre moscas, muerte, plagas y sangre, y aún así su corazón hasta el final no obedeció. Y aún así su corazón hasta el final no obedeció, para que nos rime, ¿cierto? Estamos hablando de nada más y nada menos que del faraón egipcio y todas las plagas que vinieron, pero su corazón duro como una roca. Lo puedes leer desde Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 14. Atentos a este acertijo. Dice, caminó con Dios cuando en la tierra había poca fe, y en un abrir y cerrar de ojos nadie lo volvió a ver. Tres, dos, 1, tiempo. ¿Sí respondiste bien? Enoc, recuerden que Enoc, uno de los descendientes de Adán, caminó con Dios y luego el Señor lo llevó. No habla de muerte, se lo llevó. Génesis 5, 18 al 24 nos da prueba de ello, lo puedes leer. Siguiente acertijo. Le pasaron muchas cosas que nadie se imaginaría. Por eso quiso cambiarse el nombre, porque en amargura ella vivía. Y la respuesta es muy bien. Esta mujer llamada Noemí, que luego dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura, porque había perdido a su esposo y a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Se le había muerto su familia, quedó solita. Eso está en Ruth, capítulo 1. Siguiente acertijo, por favor, atentos a este. Gritón, orgulloso y peleón, pero uno más pequeño, respaldado por Dios, le ganó. A ver, la respuesta es muy bien. Goliat, recuerden, Goliat, el gigante que fue precisamente vencido por uno más pequeño, llamado nada más y nada menos que David. Esta maravillosa escena la puedes leer en primer libro de Samuel, capítulo 17. Siguiente acertijo, dice, la riqueza y el favor lo perseguían, pero un día la desgracia llegó como la luz al mediodía. Vamos a ver, y la respuesta es perfecto. Estamos hablando de Job. Dice la Biblia que era un hombre íntegro, que alababa a Dios, que hacía sacrificios por él y por sus hijos todos los días, pero un día perdió todo, hasta sus propios hijos. Puedes leerlo en el libro de Job, que tiene 42 fascinantes capítulos. Siguiente acertijo, dice, cantó, bailó y no se avergonzó, porque desde su corazón fue Dios quien lo eligió. Vamos a ver, y la respuesta es perfecto. David, muy bien, precisamente David. Recuerden que Dios dijo, elegiré a un hombre conforme a mi corazón. Y ese hombre fue David. ¡Qué privilegio! Primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, lo puedes leer. Siguiente acertijo. De todos los lugares del mundo venían a conocerme, pero débil hacia las mujeres siempre he de verme. Se acaba el tiempo, ¿ya lo tienes? Muy bien, estamos hablando precisamente de Salomón, o el rey Salomón, hijo de David, sí, que fue muy sabio y todo, pero luego se entregó al amor de sus 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Primero de Reyes 11 lo menciona. Siguiente acertijo, atentos. Con una punta mirando al cielo y la otra clavada en tierra, con una punta hacia el oriente y la otra al occidente, pusieron en mí la muerte. Vamos a ver si sabías la respuesta. ¿A qué se refiere este acertijo? Muy bien, se refiere precisamente a la cruz que cargó el Señor Jesús, y luego posteriormente allí lo clavaron y allí murió el Señor. Lo puedes leer en Lucas capítulo 23 del 26 al 49. Siguiente acertijo, atentos. Amaba estar en el agua
y la multitud a mí me buscó, hasta que la promesa se cumplió y llegó el que era más grande que yo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Juan el Bautista. Mantenía en el río Jordán, allí estaba bautizando a las personas, pero él sabía que después de él venía uno más grande, que ni sería digno de desatar la correa de su calzado. Ese era Juan el Bautista. Vamos con el siguiente acertijo. Éramos seres corrientes hasta que fuimos llamados, por eso entre ricos y pobres nos has encontrado. Vamos a ver si estaba claro el acertijo, no tanto, sí, no, muy bien. Los 12 discípulos del Señor Jesucristo, recuerden, hombres comunes y corrientes hasta que el Señor los llamó y luego fueron a predicar, algunos entre ricos, algunos entre pobres. Mateo 10 del 5 al 15 y vamos con el último acertijo, número 20, aunque quédate hasta el final, ya sabes. Después del segundo día ya no tenía reversa. Esa es la clave para que nuestra fe se fortalezca. Vamos a ver, muy bien, estamos hablando de la resurrección del Señor Jesús. Ya después del segundo ya llegaba el tercero y ya la promesa se cumplía. Jesús resucitó y es la esperanza viva que tenemos, no solo su muerte sino su resurrección. De pronto aparecí para ser sacerdote un día, luego desaparecí porque no tenía genealogía. Vamos en 3, 2, 1 y el primer acertijo, su respuesta es, muy bien, Melquisedec. Claro que sí, lo puede leer en Génesis 14, versículos 18 al 24. Apareció para bendecir a Abraham y luego nadie supo de él. Segundo acertijo, por favor atentos y concentrados. Dice, eran 10 las mujeres que esperaban lo mejor, 5 salieron ganadoras y las otras 5 esperaron lo peor. Y la respuesta es exactamente las 10 vírgenes que menciona Mateo 25 del 2 al 8. 5 vírgenes prudentes con buen aceite y 5 insensatas. Vamos con el tercer acertijo, concentrados, dice así. Salí llena, volví vacía, ni mi esposo conmigo venía, solo una extranjera yo me traía. ¿Cómo me llamo? Y esta mujer se llamó exactamente Noemí. Lo dice Ruth capítulo 1. Recuerden que tenía a su esposo y a sus hijos, pero se le murió el esposo, se le murieron sus hijos y se trajo a Ruth, la moabita, la extranjera. Siguiente acertijo. Una muchacha con atención al maestro escucha, mas la otra de los quehaceres se ocupan. ¿Cómo se llamaban? Vamos a ver. Muy bien. Las hermanas Marta y María, Juan 12, 39 al 42. Mientras María eligió sentarse a los pies de Jesús para escucharlo, Marta eligió hacer los quehaceres. Siguiente acertijo, concéntrense por favor, dice así. Sin conocer a mi esposo, acepté casarme con él. Viajé lejos para encontrarlo y 2 hijos tuve con él. ¿Quién era? Y estamos hablando de, exactamente, Rebeca, la esposa de nada más y nada menos que de Isaac. La puedes leer en Génesis capítulo 24 y tuvo 2 hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Los tuvo con Isaac, obviamente. Siguiente acertijo, cortico pero bien chévere. Fue un profeta que luchó contra el imperio del mal y mató a 450 profetas de Baal.
Terminó el tiempo y estamos hablando de... Muy bien. El profeta Elías, en primer libro de Reyes 18, se menciona que subió al monte Carmelo y allí el Señor respondió con fuego y luego él le quitó la vida a estos profetas de Baal. Siguiente acertijo, dice: Pedro fue apóstol, San Juan evangelista. ¿Y en qué fiesta murió San Juan el Bautista? Vamos a ver si lo sabías. Terminó el tiempo y la respuesta es exactamente. Marcos 6, 19 al 25 menciona que Juan el Bautista murió decapitado en el cumpleaños de Herodes. Sí, señoras y señores. Siguiente acertijo dice así: era grandote y estaba cargado de metal, y al mismo tiempo era un siervo de todo mal. ¿Quién es? Muy bien, claro que sí, estaba súper fácil, ¿cierto? Estamos hablando de Goliat, el grandulón, el gigante Goliat. Todavía pues recordamos que tenía armadura de metal. Primer libro de Samuel 17 lo menciona. Siguiente acertijo dice: muchos la refutan, otros muchos la obedecen, pero los que deciden conocerla en el infierno no perecen. A ver, ¿de qué o de quién estamos hablando? Estamos hablando de nada más y nada menos que de la Santísima Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor escrita, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque algunos la refuten, otros la usan y de verdad la viven para salvación. Siguiente acertijo. Hablaron mal de su hermano y ella de lepra se enfermó, mas el arrepentimiento de su hermano, él perdón buscó. Pista, son dos personajes los que debemos encontrar allí. Muy bien, exactamente. María o Miriam, según la versión de la Biblia, en algunos nombres aparece como María y otros como Miriam en algunas versiones. Pero María y Aarón, los hermanos de Moisés, que murmuraron contra él y ella le dio lepra. Números 12 menciona esta parte de su historia. Siguiente acertijo. Fue un gran evangelista que en un carro predicó y a un hombre arrepentido en agua bautizó. Y este personaje fue exactamente Felipe. Sí, Felipe, recuerden que bautizó y le predicó a un eunuco etíope que iba en un carro leyendo al profeta Isaías y él le predicó de Jesús. Hechos capítulo 8. Siguiente acertijo. Sí, por favor, concentrados. La iglesia, al ser levantada sus vestiduras, ¿cómo se presentará? La mayoría lo sabemos. ¿Tú lo sabrás? A ver cómo se presentará la iglesia ante el Señor. Muy bien. Efesios 5:27 dice que se presentará sin mancha y sin arruga, es decir, perfecta, pues porque el mismo Cristo la presenta al Padre así. Siguiente acertijo concentrado. Lo que me gusta de los acertijos es que son con rima, ¿cierto? Dice: un secreto no se debe decir, un hombre quedó ciego por su secreto compartir. ¿Quién fue? Terminó el tiempo y estamos hablando de nada más y nada menos que el fuertísimo Sansón. Sí, recuerden que después de confesarle a Dalila en Jueces 16 de dónde provenía su fuerza, le cortaron el cabello, pero luego le sacaron los ojos. Siguiente acertijo dice: yo soy mujer de renombre y con presentes y regalos vine, solo para ver la gloria, riqueza y poder de un hombre. Bueno, este no rimó tanto, pero tenía sentido, ¿cierto? La respuesta es la reina de Sabá,
que vino a traerle presentes al famosísimo para la época Salomón. Sí, Salomón, que tenía mucha sabiduría. Segundo libro de Crónicas 9 la menciona esta reina de Sabá. Siguiente acertijo dice: cantó, bailó y no se avergonzó, porque desde su corazón fue Dios quien lo eligió. Tiempo, y la respuesta es muy bien, David, aunque ya era rey cuando hizo eso. Sí, el rey David danzó, bailó, mejor dicho, y alabó a Dios sin que le diera vergüenza delante de su esposa y de la gente. Primero de Samuel 16 del 1 al 13. Siguiente acertijo. Corriendo vine al foso a conversar con Daniel, porque algo a mí me decía que muerto no estaba él. A ver, vamos todos a responder porque creo que lo sabemos, ¿cierto? Muy bien, el rey Darío. Recuerden que Darío era muy cercano a Daniel, era su amigo, pero ¿por qué lo echó al foso de los leones? Pues fue movido su orgullo a través de los sátrapas y malos consejeros. Daniel capítulo 6, versículos 16 y 17 lo menciona. Siguiente acertijo. Yo a mi padre afligí y mi herencia mal invertí. Ahora regreso arrepentido, porque ni para comer he tenido. Estamos hablando de, exactamente, muy bien, el hijo pródigo. Lucas 15 del 11 al 32 menciona esta parábola, esta enseñanza, y allí un personaje principal es el hijo que malgastó toda su herencia, pero luego regresó delante de su padre. Siguiente acertijo. Te cuento una historia increíble, que a un horno de fuego nos arrojaron, pero jamás nos quemamos. Y la respuesta es exactamente, muy bien. Sadrac, Mesac y Abed-Negó. O podrían haber respondido Ananías, Misael y Azarías, los tres amigos de Daniel lanzados al horno de fuego, pero que salieron ilesos. Dios los guardó. Daniel capítulo 3. Penúltimo acertijo. Dice: yo era el único que los sueños interpretaba. Por eso el rey, más que a todos, me respetaba. Terminó el tiempo y estamos hablando de, exactamente, José el soñador, y que posteriormente se convirtió en un intérprete de sueños del rey. Génesis capítulo 41, versículos del 9 al 4, y vamos con el último acertijo, pero igual quédense hasta el final que hay sorpresa siempre. Dice así: el amor que lo salvaba lo desechó, escogió el amor al dinero y eso lo destruyó. Y la respuesta es Judas. Recuerden, Judas Iscariote, sí, el que cargaba la bolsa del dinero, el que entregó a Jesús por 20 piezas de plata. Bueno, ese fue Mateo 26 del 14 al 16. Inteligente y astuta como ella sola, provocó hacer maldad y fue maldecida por la eternidad. ¿Qué será? Vamos en 3, en 2, 1, tiempo, y la respuesta es muy bien, la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 14 menciona que era astuta, pero luego el Señor la maldijo y se arrastraría por siempre. Segundo acertijo, por favor, concentrados, dice así. Vamos despacio. Advirtió de las aguas que venían, pero nadie lo escuchó. Por eso, aunque clamaron, Él no les abrió. ¿Quién será? Tiempo, y la respuesta es muy bien. Noé, a quien el Señor le dijo que hiciera un arca y luego cerró sus puertas cuando vino el diluvio
y nadie pudo entrar excepto su familia. Génesis capítulo 6 y capítulo número 7 lo mencionan. Tercer acertijo dice: hoy lo vemos entre el cielo y la tierra. Al principio no existía, pero Dios con esto prometió que así nunca nos destruiría. ¿Qué será? Y estamos hablando de exactamente el arco iris, precisamente después del diluvio. Fue el pacto del Señor con nosotros de que no destruiría el mundo de nuevo de esa manera. Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 17 siguiente. Cuarto acertijo dice: nunca pensó que así Dios lo haría. Entrado en años, Dios cumplió lo que prometía, y cuando menos lo esperaba, una multitud vendría. ¿Quién será? Y estamos hablando de, muy bien, Abraham el patriarca, un hombre anciano cuando Dios le prometió que tendría multitud de descendencia. Génesis capítulo 12. Y no olvidemos que su esposa era estéril. Quinto acertijo dice: sin conocer a mi esposo, acepté casarme con él. Viajé de lejos para encontrarlo y 2 hijos tuve con él. ¿Quién será esta mujer? Muy bien, esta mujer era perfecto. Su nombre era Rebeca, claro que sí. Puedes leer su historia en Génesis capítulo 24. Y quiero preguntarte, ¿cómo vas hasta aquí? Muy bien, vamos con el siguiente acertijo bíblico concentrados. Dice: fue el último profeta que luchó solo contra el imperio del mal y a filo de espada mató a 450 profetas de Baal. ¿Quién será este profeta? Y el que hizo este encargo fue, muy bien, el último profeta que quedaba del Señor en la época de estos reyes, Elías. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 18. Muy bien, vamos con el siguiente acertijo. Dice así: lo amaba como a nadie, pero nunca pensamos que Dios se lo pediría. Al final un milagro ocurriría y la sangre de un corderito se derramaría. ¿Quién es este hijo? Tiempo, y la respuesta es precisamente Isaac, el primogénito con Sara, obviamente, de Abraham. Lo puede leer en Génesis 22. El Señor se lo pidió en sacrificio, pero al final fue un corderito el que se sacrificó. Siguiente acertijo dice: era grandote y estaba cargado de metal, y al mismo tiempo era un siervo de todo mal. ¿De quién estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de... Muy bien, recuerdan que era Goliat el gigante. Primero de Samuel 17 menciona que venía más armado que, mejor dicho, por todas partes. Pero ya sabemos cuál fue el final de Goliat. Siguiente acertijo. Por quitarle algo preciado a su hermano, este hombre huyó. Pero también era valiente, que hasta con ángeles peleó. ¿Quién es? Muy bien, estamos hablando de Jacob, sí, que tomó la primogenitura de su hermano. Ojo a eso, por eso huyó de delante de su hermano, porque este no era el primogénito, era Esaú. Génesis 32, 22 al 30, y aún peleó con ángeles. Siguiente acertijo dice: le tuvieron rabia y envidia, porque hasta en sueños Dios le hablaba, que al final de sus días toda una tierra administraba. ¿Quién será? Y la respuesta es, muy bien, José, sí, el hijo de Jacob, precisamente, el de la túnica de colores, el que soñaba, y por esos sueños, pues tuvo aprietos con sus hermanos. Puedes leerlo
en Génesis capítulo 37. Siguiente acertijo. Dice, fue un gran evangelista que en un carro predicó y a un hombre arrepentido en agua bautizó. ¿Quién era este evangelista? Y estamos hablando en este acertijo de, muy bien, Felipe. Hechos capítulo 8 menciona que se acercó a un carro donde iba un eunuco etíope y le habló del Señor a través del profeta Isaías y luego le bautizó. Tremenda historia. Siguiente acertijo. Dice, su hermano siempre le acompañó porque con su lengua él tropezó. Aunque miedo en su corazón sintió, a Dios siempre le creyó. ¿Quién es? Si respondiste Moisés, estás en lo correcto. Claro que sí, Éxodo en sus 40 capítulos nos menciona la vida y obra de este hombre que era tardo en el habla, pero tuvo a Aarón su hermano como apoyo. Dios se lo dio como apoyo y él siempre confió en el Señor. Siguiente acertijo. Dice, vivió entre moscas, plagas, muerte y sangre. Y aún así muy grande se creyó, por eso hasta el final de sus días su corazón se endureció. ¿Quién será este personaje? Pues quién más sino exactamente el faraón de Egipto, a quien Dios le envió 10 plagas entre moscas, muerte y sangre, pero aún así su corazón fue duro hasta su muerte. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 1 al capítulo 12. Siguiente acertijo. Caminó con Dios, qué privilegio tuvo él, pero en un abrir y cerrar de ojos, nadie más lo volvió a ver. ¿Quién era este personaje? Tiempo y la respuesta es, muy bien, Enoc. Génesis 5:24 menciona que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Imagínense ustedes el privilegio, pero luego el Señor se lo llevó, no degustó la muerte. Siguiente acertijo, este está cortico, por favor, concentrados. Dice, cantó, bailó y no se avergonzó, porque desde su corazón fue Dios quien lo eligió. ¿Quién es? Y la respuesta es, pues nada más y nada menos que David. David, cuando ya era rey, que danzó delante del arca del pacto sin importar el qué dirán, porque sabía que Dios lo había elegido conforme a su corazón. Primero de Samuel 16, del 1 al 13, siguiente acertijo. Dice, armado hasta los dientes, este hombre era gritón, pero al final de la historia, un pequeño lo derrotó. Ya había salido, ¿cierto? Pero otra forma de acertijo. Muy bien. Goliat nuevamente, el gigante, sí, que venía con espada, lanza, jabalina, yelmo, etcétera. Pero primero de Samuel 17, 41 al 58 dice que David dijo, yo vengo en el nombre del Dios del ejército de Israel, y lo venció con una piedra. Siguiente. Yo a mi padre afligí y mi herencia mal invertí. Ahora regreso arrepentido porque ni para comer he tenido. ¿Quién es? Y la respuesta es, muy bien, el hijo pródigo. Lucas 15 del 11 al 32 menciona, de hecho esto es una parábola que el Señor Jesús enseñó para ilustrarnos los hijos que se van de casa y regresan arrepentidos. Siguiente acertijo dice, la riqueza y el favor a este hombre perseguían, pero por un día la desgracia llegó como la luz del mediodía. Y la respuesta es, muy bien, Job capítulo 1. Un hombre que tenía todo, absolutamente todo, pero en un solo momento perdió todo también. Y con todo y eso, no maldijo al Señor. Lo puedes leer en el capítulo 1 de Job. Y atentos porque es el penúltimo acertijo. Dice,
De todos los lugares del mundo venían a conocerme, pero débil a las mujeres siempre he de verme. ¿De quién se está hablando aquí? Pues aquí se está hablando de nada más y nada menos, sí, muy bien, que del rey Salomón. Primero de Reyes 11 del 1 al 25. Un hombre con una sabiduría increíble que la gente venía a escucharle. Su sabiduría era famosa, pero se entregó a los placeres de las mujeres. Atentos, último acertijo. Dice: le huían por su aspecto, era fuerte y terco. Solo cuando vio al maestro salió de su encierro. ¿Quién era? Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, el endemoniado Gadareno. Lucas capítulo 8 versículos 26 al 39 mencionan a este hombre endemoniado, pero Jesús lo libertó y alabanzas a nuestro buen Dios precisamente. Llegamos al final, pero recuerda, espera, que vamos con la pregunta bonus, y esta pregunta tú mismo pones la respuesta en los comentarios, ¿vale? Dale, que nos encanta leer sus respuestas. Dice así: construyeron y construyeron hasta que los muchos idiomas los confundieron. ¿Qué escena es esta de la Biblia? Ya puedes responder. Recuerda que tenemos un hermoso canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, donde subimos aventuras, enseñanzas, biblioanimados y muchas temáticas más, obviamente basadas en la palabra de Dios. Y si este video te gustó, no olvides darle me gusta y sobre todo compartir con todas las personas que conozcas. Cristo al comando.